Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva y estamos descubriendo en el Evangelio de Juan quién es Jesús. Jesús antes dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 14 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 11 dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ahora en Juan capítulo 15 Jesús va a decir: yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Con esta figura de que él era una vid, una planta de uva. Vamos a leer en Juan 15 versículos del 1 al 8, leo para ustedes. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Por qué Jesús usa esta imagen, esta figura de que Él es la planta de la vid y nosotros somos las ramas? Y bueno, está la planta, están las ramas y al final pende el fruto, que es la uva misma. Y en este pasaje se repite mucho la idea de la dependencia que hay, de que la rama está pegada a la planta, es decir, no es posible que una rama tenga vida y que una rama dé fruto si no está pegada a la planta. Y Jesús dice: es que yo soy la planta y ustedes son las ramas, pero el efecto de que yo sea la vid y ustedes sean las ramas es que ustedes lleven fruto. Y empieza diciendo: toda rama que en mí no da fruto es desechada y echada al fuego. Toda rama que en mí da fruto es podada para que lleve más fruto. Y vean ustedes cómo es consistente esta figura. La vid, la rama que está pegada a la planta, pero que da fruto. Y todo aquel que está dando fruto es podado para que lleve más fruto, pero aquel que no da fruto es cortado y echado al fuego. Dice en el versículo 4: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Tratamos de entender que Jesús tiene de frente no solo a sus discípulos, tiene también a aquellos que son los fariseos, los maestros de la ley. Y los fariseos y los maestros de la ley era gente que aparentemente daba abundante fruto, que aparentemente ellos vestían conforme a los cánones de la ley mosaica, que ellos se comportaban conforme a la ley mosaica, que ellos daban a los demás en caridad conforme a la ley mosaica. Pero ellos no estaban conectados a la planta, no estaban conectados a la vid. Así es que ellos estaban haciendo buenas obras por los motivos equivocados. ¿Cuáles son los motivos equivocados? Bueno, el egoísmo. No estás pensando en la bendición a la persona, estás pensando en ti mismo. Estás pensando en cómo esa buena obra es vista por los demás y los demás te lo van a aplaudir, los demás te lo van a reconocer, los demás tienen una imagen de ti. Estás pensando en ti mismo: yo hago una buena obra para que los demás vean que no soy malo, que soy buena persona. Lo cierto es que todos podemos hacer cosas buenas, pero también hacemos cosas malas, y las cosas malas procuramos esconderlas para que solo se vean las buenas. Podemos hacer cosas buenas, aparentemente buenas, sí, pero por las razones equivocadas. Y el Señor Jesús está diciendo: yo les quiero mostrar cómo ustedes van a hacer cosas buenas por las razones correctas. Las razones correctas es su dependencia de la planta. Porque de manera física sabemos, de la planta corre una savia, ¿no? Corre una sangre a través de la planta hacia la rama, y a través de esa savia lleva el poder producir un fruto. Es esa savia que corre de la planta hacia la rama, es la presencia del Espíritu Santo. Y lo que produce en nosotros la buena voluntad de Dios es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros permanecemos unidos a la planta, el Espíritu de Dios está fluyendo en nosotros, y es el Espíritu de Dios el que produce en nosotros
el hacer la voluntad de Dios por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas de las buenas obras? Simplemente el hacerlo por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Cuando lo hacemos de manera equivocada, lo hacemos por amor a nosotros mismos, por nuestro egoísmo, por nuestra vanagloria, por nuestra soberbia, por lo que la gente pueda reconocer en nosotros. Cuando yo lo hago por las razones correctas, lo hago bajo la influencia del Espíritu Santo y entonces Él produce en mí amor, gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu en mí. Cuando yo lo hago influido por mis deseos de reconocimiento, bueno, se va a dejar notar ese carácter egoísta que hay en mí, de aquellas cosas buenas que hago para inclusive querer congraciarme con Dios. Y Jesús dice, no, es que la única forma de congraciarse con Dios es permanecer unido a la vid. Y ese estar unido a la vid tiene que ver con lo que vimos en Juan 14, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora el punto es cómo nosotros permanecemos unidos a la vid. Número uno, a través de una oración. Pero no pensemos en la oración, esa oración moderna y desviada donde solamente sirve para pedir delante de Dios. Es la oración al estilo de Jesús cuando Él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando vivimos esa dependencia y buscamos a Dios para depender de Él y decir, mi vida no es mía, mi vida es tuya, quiero depender de ti y quiero que las cosas que pasen en mi vida sean el fruto de tu plan en mí. Número dos, ¿cómo permanecemos unidos a la vid? Cuando leemos la palabra. Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Jesús dice, la palabra que les he comunicado les ha limpiado para que den fruto. ¿Cómo podemos nosotros vivir esa experiencia de ser purificados? Únicamente por la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo está en los evangelios. La palabra de Dios está en la Biblia. Entonces leemos la Biblia no como un libro de historias, no como un libro de anécdotas. Lo leemos para encontrar el mensaje de Dios a nuestra vida. ¿Cómo permanecemos unidos a Él? Orando, buscando depender de Dios. Cuando leemos la Biblia, buscando el mensaje de Dios a nuestra vida. Y número 3, permanecemos unidos a Él cuando nos congregamos en una comunidad cristiana. Sí, queridos amigos, porque la iglesia no es un invento del hombre. La iglesia no debería ser el negocio de una familia o de un pastor. La iglesia es el grupo de personas que han sido rescatadas por la sangre de Cristo. Y el primero que habló de la iglesia en el evangelio fue Jesús, porque dijo que establecería su iglesia en la verdad que había dicho Pedro, de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia está sentada, está fundamentada en la persona de Cristo como Dios hecho hombre y como Redentor nuestro. Y Él mismo ha provocado que el cristiano no sean agentes solitarios, sino que sean personas que viven en comunidad. Y permanecer en Él tiene que ver con permanecer dentro de una comunidad de creyentes para que nuestra fe sea fortalecida, para que seamos animados y nosotros animar a otros. Entonces vea, permanecer en Cristo a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de permanecer en una comunidad cristiana. Y cuando permanecemos en Él y nuestra fe es fortalecida, cuando identificamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios fluye a través de nosotros y entonces nosotros empezamos a hacer cosas buenas por las razones correctas, que son el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Podemos hacer cosas buenas o aparentemente buenas, sí, pero por las razones equivocadas, en donde el centro de nuestro actuar somos nosotros mismos, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, nuestra vanidad, lo que la gente pueda opinar de mí. El Señor Jesucristo dijo al final, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Estás consciente de muchas cosas que has pedido y no se han cumplido en tu vida? Probablemente sea porque no se has unido a la vid. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El dar fruto en el Evangelio es simplemente una evidencia de que tú estás siendo influenciado por el Espíritu Santo. El dar fruto a la manera egoísta va a dar evidencia de tu carnalidad, de tu lejanía, de tu distancia de Dios. Yo te invito, permanezcamos unidos a Jesús,
a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de participar en una comunidad cristiana, y que juntos podamos permanecer juntos a la vid, y que el Espíritu de Dios fluya en nosotros para producir ese buen fruto, esa buena obra que es el amar a Dios y el amar a nuestros semejantes. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que nos comparte el Evangelio de Juan. Ayúdanos a comprender cómo cada día podemos permanecer en ti, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras tentaciones, a pesar de las cosas que nos distraen, a pesar de los engaños que podemos vivir. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo y a permanecer unidos a Él. Y que la oración, que la lectura de la palabra, que el permanecer en una iglesia local puedan ser elementos importantes para permanecer en ti, y que tu Espíritu fluya en nosotros para producir ese abundante fruto. Rogamos de tu gracia y tu bendición en este día. Rogamos por aquellos, Señor, que están débiles, que se han separado de la planta. Úneles de nuevo a ti, tráeles de nuevo a tu rebaño, y que puedan experimentar tu gracia en sus corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.